Estamos ubicados aquí en la ciudad de Vigo, en el Auditorio y Palacio de Congresos Mar de Vigo, precisamente, donde se está celebrando, llevamos ya unas cuantas horas, este 12º simposio de artritis reumatoide de la Sociedad Española de Reumatología, que ha reunido a más de 300 especialistas y donde se va a abordar el tema como contexto global de la artritis reumatoide con aspectos básicos, fundamentales en relación precisamente a esta patología, como es, por ejemplo, el tema del pronóstico de los pacientes con artritis reumatoide, sus comorbilidades asociadas, la artritis reumatoide en diferentes etapas de la vida, novedades en cuanto a tratamientos y actualizaciones en las guías de práctica clínica, entre otros aspectos. Lo que vamos a hacer ahora es hablar en un instante, saludamos ya a la doctora Blanca Hernández Cruz. Hola, doctora, ¿qué tal? Hola, Carlos. Encantado. La doctora Blanca Hernández Cruz es reumatóloga del Hospital Universitario Virgen de la Macarena en Sevilla. Y antes de entrar, doctora, un poco más a fondo en el tema, en los temas que vamos a desarrollar con usted, ¿qué le parece el marco de este congreso aquí en Vigo? Pues maravilloso. Mira, es el Día Mundial, el Día Nacional de la Artritis Reumatoide. Que además es hoy, precisamente. Sí, y además, después de la pandemia, donde nos reuníamos a través de pantallas o con mascarilla, es nuestro primer encuentro sin mascarilla, enmarcado en esta ciudad que tiene el mar y que tiene muchas cosas atractivas. Sin duda alguna. Además, para quien no lo sepa, estamos prácticamente situados a escasos metros del mar, de esos efluvios del Atlántico que llegan hasta la ciudad de Vigo y que hacen de este sitio un marco incomparable. Vamos a ver, doctora, usted es reumatóloga. Le voy a hacer una primera pregunta, incluso un poco en el orden personal. ¿Por qué es usted reumatóloga y no eligió otra especialidad? Es muy simple. Cuando yo estudié reumatología, había muy pocos tratamientos para conseguir la remisión y yo quería estudiar algo que me ayudara a aliviar el dolor de mis pacientes. Esa fue la razón. Más que suficiente, evidentemente. Doctora, ¿cuál es su papel aquí en el simposio? Bueno, yo soy ponente, tengo una experiencia dilatada en el manejo de artritis reumatoide, con experiencia en investigación y además tengo un papel como responsable de la formación de residentes de reumatología. Y para mí es importante comunicar, transmitir y compartir, así como recibir conocimientos de compañeros, de pacientes, de personas de la industria, porque todos sumamos en esta enfermedad. Claro, y sobre todo, recuerdo, doctora, que existen más de 200 enfermedades reumatológicas. Considerando este amplio espectro, es fundamental que exista esta comunicación, este diálogo, esta interrelación entre todos los sectores que trabajan en esta patología. Sobre todo si tú tienes en cuenta que en los últimos 15 años, uno de los ámbitos de la medicina donde ha habido más conocimientos y a una velocidad exponencial ha sido el de las enfermedades inmunomediadas. Estas son, creo que el prototipo de esta enfermedad, su enfermedad fetiche o la más característica es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, vamos a hacer una breve definición de la patología. ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste? Mira, es una enfermedad del sistema inmune donde tus defensas se olvidan de atacar todo lo que tienen fuera. Por ejemplo, el virus del COVID o bacterias, y empiezan a atacar tus propios tejidos porque se confunden. Tu sistema inmune se confunde y ataca tus tejidos. Se ataca a sí mismo. Exacto. ¿Pero qué tejidos ataca? Pues los que tienen tejidos de unión. Por ejemplo, las bolsitas que recubren algunas articulaciones nuestras están ricas en este tejido de unión o colágeno, que es por lo que tiene preferencia la artritis reumatoide. Entonces, ataca articulaciones,
ataca las bolsas que envuelven el pulmón o la pleura, ataca la bolsa que envuelve el corazón o pericardio, sí, y ataca otros tejidos. Ajá. Entonces, al final, la artritis reumatoide es una enfermedad donde las defensas atacan ciertos órganos. Claro, entonces hemos de deshacernos, digámoslo así, de la creencia de que la artritis reumatoide solo ataca, solo afecta a las articulaciones. Va mucho más allá. Por supuesto, va más allá, y en los últimos 20 años ha habido un cambio, porque la gente antes podía morir de complicaciones propias de la artritis reumatoide, y ahora mismo, con las estrategias de tratamiento que hay, la mortalidad con la población general está casi a la par, y las causas de mortalidad son prácticamente las mismas: cardiovascular, seguida o de la par que infecciones. Es decir, que sigue siendo una enfermedad crónica, a día de hoy es incurable, es progresiva, pero con un buen control. Pregunto, doctora Hernández Cruz, prácticamente el paciente diagnosticado o la paciente diagnosticada puede desarrollar una vida normal sin limitaciones prácticamente. Así es. En estos tiempos modernos hablamos de remisión de la enfermedad con tratamiento inicialmente, y alcanzamos tasas de remisión buenas. Y por otro lado, aquellas grandes deformidades de los pacientes están en un carrito, prácticamente las vemos excepcionalmente, y hemos cambiado este panorama por pacientes que tienen buena calidad de vida y que pueden prácticamente realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria. Bueno, ha hablado usted de remisión, estamos en fase de remisión de esta patología. A ver, siendo optimistas, hemos de entender que la remisión sería la fase previa a la curación. ¿Estamos todavía muy lejos bajo su perspectiva, de conseguir curar la artritis reumatoide? Cada vez vamos más cerca, pero todavía no lo conseguimos. Los reumatólogos somos muy conservadores y preferimos hablar de dos conceptos de remisión: remisión prolongada y sostenida, con fármacos inicialmente, y ya remisión libre de fármacos. Mira, hace 30 años la remisión libre de fármacos era menor al 1%. Y ahora tenemos remisión sostenida sin fármacos con tasas que llegan al 10%. Y con fármacos entre 30 y 40%, con lo cual ha habido un gran avance de la enfermedad. Sí. Sobre todo partiendo de una premisa: en artritis reumatoide la inflamación sostenida a lo largo del tiempo es igual a tener daño articular y daño sistémico. Si quitamos inflamación y reducimos el tiempo de la inflamación, el pronóstico mejora. Entiendo. ¿Qué importancia tiene que el paciente sea plenamente consciente, evidentemente, de la patología que se le ha diagnosticado, pero es que además se implique? Por ejemplo, usted hablaba ahora, y luego lo comentaremos, de los tratamientos a nivel farmacológico, que es una parte importante del tratamiento del control, pero otra parte fundamental también son los estilos de vida del paciente, los factores de riesgo que hay que evitar, ¿no? En esta línea le pregunto, ¿cómo es de importante que el paciente se implique en su tratamiento? Mira, de suma importancia. Desde 2014... EULAR, que es la Asociación Europea contra el Tratamiento de las Enfermedades Reumáticas, postula principios básicos en el manejo de la artritis reumatoide. Y sabemos que en 2014 se incorpora al paciente. Y sabemos que el paciente debe compartir las decisiones del médico, debe ir a una con el médico. Aquella medicina en donde el reumatólogo era como el que decía vamos a hacer esto, lo otro, se ha olvidado. Ahora involucramos al paciente y hacemos que conozca su enfermedad y lo involucramos en la responsabilidad de salud, que es lo que decías de las medidas, sí, y en el tratamiento. Por decir un ejemplo, hay una cosa que ocasiona artritis reumatoide, un agente causal, que es el tabaco.
El tabaco es algo que se puede evitar si nosotros queremos. Si tú tienes los genes de la artritis reumatoide y fumas, sí, tu posibilidad de hacer claro, una artritis reumatoide se incrementa, claro, se multiplica 10 o 20 veces. Entonces, si tú eres consciente de no fumar, del ejercicio, de una dieta, la mediterránea de toda la vida, que sí, es antiinflamatoria, y esto demostrado científicamente. Y a nivel cardiovascular es muy saludable. Claro, eso redunda en beneficios sobre la artritis reumatoide. Mira, la artritis reumatoide del fumador es más grave, afecta más el pulmón, claro, y es más refractaria a tratamiento. Es decir, tú necesitas emplear más dosis de fármacos para tener eso que buscamos, que es la remisión. Entonces, en el momento que el paciente deja de fumar, gana en salud. ¿Por qué? Porque ese sistema inmune que lo está atacando y que está más despierto por el efecto del tabaco, se apacigua. Es muy importante. Tú no puedes tratar a un paciente con artritis sin conocer sus hábitos, sin saber si fuma y sin aconsejarle. Sí. Claro, pero yo le pregunto, doctora Hernández Cruz, para que todo eso sea posible, para que los reumatólogos centren el tratamiento y el control de la artritis reumatoide en el paciente, y para desarrollar todos estos parámetros que usted acaba de comentar, hace falta tiempo. El reumatólogo dispone del tiempo suficiente para dialogar, para interactuar con el paciente. Mira, esa es nuestra lucha desde hace muchos años. Y perdón, no solo reumatólogo, esto podríamos extenderlo a otras especialidades. Claro, esa es nuestra lucha. Yo solo hago medicina en la seguridad pública y todos los reumatólogos pedimos tiempo para ver a nuestros pacientes, claro, porque va no solo de hablar de esto, también va de hacer mediciones de la cantidad de dolor, de la cantidad de cansancio. Claro, es que es un tratamiento global. Claro, entonces el tiempo en nuestra especialidad es algo tan valioso y bueno, desde la administración lo exigimos, ha habido respuesta, ahora tenemos un poquito más de tiempo para dedicar a cada paciente y esto es picar piedra. Claro. Y tratar de que así sea y de poder dedicar más tiempo a nuestros pacientes. Espero que esta entrevista sirva también para orientar a los responsables de esta falta de tiempo en este sentido, porque no solamente el paciente saldrá beneficiado, también los reumatólogos serán capaces de hacer diagnósticos mucho más precisos y de hacer un seguimiento del paciente con mayor fiabilidad, digámoslo así. Vamos a hablar también de cuáles han sido los cambios más importantes en cuanto a la evolución del tratamiento en estos últimos años. Mira, ha habido cambios en el número de fármacos. Disponemos de fármacos más eficaces y seguros. Y tenemos ya seguridad de fármacos a 20 a 10 años que demuestran esta seguridad. Lo segundo, hemos cambiado la estrategia de tratamiento y ahora le llamamos control estricto de la enfermedad. ¿Qué es esto? Significa que cuando tú ves por primera vez al paciente, trazas unos objetivos a mejorar. Y el objetivo principal es mejorar la inflamación y el dolor. Claro. Y después hay otros, por ejemplo, lo de las comorbilidades, que el paciente tenga menor riesgo cardiovascular, que baje de peso, que haga, en fin. Entonces, tú te trazas unos objetivos, los mides, empiezas un tratamiento, lo compartes con el paciente para ir a una y al cabo de determinado tiempo vuelves a evaluar si con lo que has hecho se ha cumplido el objetivo. Y esa es la manera de tratar a nuestros pacientes. Con ello hemos conseguido esta mejoría en las tasas de remisión, pero también ha disminuido un 80% el número de pacientes que tienen prótesis por destrucción por artritis reumatoide.
ha disminuido el número de hospitalizaciones del paciente con artritis reumatoide, sí. Ha mejorado la mortalidad, o sea, los pacientes con artritis reumatoide que antes tenían una mortalidad de 2 veces respecto a la población general, ahora ya anda en 1 y algo. Entonces, el cambio es importante. Si tú vas a una consulta de reumatología, ya no ves manos deformadas prácticamente. Y esto es gracias a la estrategia de tratamiento por objetivos, a involucrar al paciente en las decisiones terapéuticas y a tener mejores fármacos. Claro, se orienta todo el tratamiento diagnóstico y tratamiento del paciente con artritis reumatoide desde un punto de vista multidisciplinar. Es decir, el reumatólogo tiene que ser un profesional con unos amplios conocimientos para obtener ese diagnóstico, digamos, global, que permita tratar diferentes posibilidades de afección del paciente. Esto, a nivel profesional, este planteamiento, ¿qué implica para el reumatólogo? Porque tienen ustedes que conocer un poco de todo, ¿no? Claro, implica invertir tiempo, no solo en las consultas, claro, para medir riesgo cardiovascular, para ver si hay osteoporosis asociada o diabetes. Implica invertir tiempo en interactuar con otras especialidades. El reumatólogo solo no puede. Claro. Tienes que ir a una con el médico de primaria, tienes que ir a una a veces con el internista o el endocrinólogo, tienes que ir a una con a veces el digestivo. Entiendo. O el nefrólogo, y todos centrados en el paciente. ¿Y esta interconexión, esta comunicación es viable? Quiero decir, cada especialidad evidentemente tiene su ámbito de actuación, pero a veces uno puede pensar que se complica un poco pues las derivaciones o las consultas o los diálogos entre diferentes especialidades. ¿Esto en la práctica cómo se lleva a efecto? Cada servicio lo hace diferente. Desde hace 20 años en España existían las consultas de artritis precoz, donde se consideraba al médico de familia y esta multidisciplinaridad de actuación. Y cada servicio lo hace de manera diferente. Nosotros tenemos alguna consulta conjunta, tenemos vías de comunicación por mail, por telemedicina, con primaria, con otras especialidades y sobre todo sesiones multidisciplinares, claro, donde vienen diversos especialistas y es ahí donde ponemos la atención de todos con el foco en el paciente. Y a veces tienes ayuda de la administración y otras veces te la buscas porque hay que hacerlo así. Evidentemente. Un par de cuestiones más, doctora Hernández Cruz. Al reumatólogo, a la especialidad de reumatología, ¿qué otras especialidades le derivan más pacientes? Bueno, sin duda familia es una de las especialidades. Otra suele ser trauma y rehabilitación. Y luego digestivo, porque hay una asociación con digestivo. Dermatología, nefrología son nuestras especialidades de mayor derivación. Los servicios de urgencias también pillan muchas artritis agudas que las derivan para diagnóstico y seguimiento al reumatólogo. Esto es multidisciplinar. Claro, claro, entiendo. Vamos a concluir. Hablaríamos mucho más tiempo con la doctora Hernández Cruz, pero el simposio todavía no ha concluido y la doctora tiene evidentemente que asistir a otras ponencias, a otras mesas redondas, pero hay 2 aspectos que quiero comentar antes de concluir. Hemos hablado del tratamiento, hemos hablado de la evolución de la enfermedad y consecuentemente de los tratamientos que se han ido aplicando en estos últimos años, pero háblenos un poco de la seguridad de los tratamientos, de los posibles efectos secundarios, colaterales de los mismos. Mira, el mayor sello de seguridad de un fármaco lo da su amplio uso en práctica clínica. La mayoría de los tratamientos de la artritis reumatoide que se dividen en fármacos modificadores de la enfermedad
sintéticos, corticoides, biológicos, tienen ya más de 20 años de uso comercial y eso les da una seguridad muy buena y sabemos manejarlos muy bien. Probablemente hay unos nuevos fármacos que se llaman fármacos sintéticos dirigidos o pequeñas moléculas que tienen menor tiempo de comercializados y ahí todavía hay ciertos aspectos que tenemos que cuidar. Pero de modo global, los fármacos, una vez que se comercializan, ya han sido probados en miles de pacientes y tienen un perfil de seguridad donde el beneficio supera el riesgo y esto está avalado y muy cuidado por las agencias reguladoras. En nuestro caso, por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento. Claro. De tal manera que la posibilidad de reacciones adversas graves es bajísima. Bien. Frente a veces una reacción adversa menor que puede ocurrir en 5% de los pacientes y que a veces no podemos predecir. Por ejemplo, una alergia a un fármaco no la conoces hasta que el paciente no lo toma. Entiendo. En el ámbito de la investigación, ya que hablamos de seguridad en los tratamientos farmacológicos, evidentemente entiendo que la industria farmacéutica juega un papel importante. ¿Cree usted que se invierte lo suficiente? A ver, se invierte bastante, pero hay muchas reacciones adversas de esas rarísimas que necesitarían seguimiento en millones de pacientes durante tiempos prolongados, que es difícil de analizar. Pero mi punto de vista desde médico, desde reumatólogo, es que lo que se invierte en seguridad nunca es suficiente. Claro. Estamos totalmente de acuerdo. Antes decíamos, y con esto concluimos, que hoy precisamente se celebra el Día Nacional de la Artritis Reumatoide, como hemos comentado, una enfermedad prevalente, ya que cada año, doctora, se diagnostican en torno a 20.000 casos nuevos. Es un dato importante si tenemos en cuenta que en muchos de esos casos, en el transcurso del tiempo, se puede llegar a una incapacidad o a una limitación funcional. ¿La progresión en cuanto al diagnóstico de nuevos casos, cree usted que va a ir en aumento, se va a estabilizar? Yo creo que se va a estabilizar. Tenemos muchas herramientas que nos permiten el diagnóstico precoz y aún nos permiten diagnosticar en etapas de preartritis. Y yo creo que ese pool de pacientes se puede diagnosticar siempre y cuando rápidamente sean vistos por un reumatólogo y se hagan las pruebas necesarias. Una analítica de sangre y unas radiografías simples y en ocasiones ecografía y resonancia. Doctora Blanca Hernández Cruz, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo y nada, le dejamos que continúe con su labor importante aquí en este simposio. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ti, Carlos. La doctora Blanca Hernández Cruz, como decíamos al principio, es reumatóloga del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla y con ella hemos conversado aquí en este auditorio y Palacio de Congresos Mar de Vigo.